Bueno, mis hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es un mensaje importantísimo para nuestra vida espiritual. Yo le preguntaba a mi Padre Celestial, ¿qué comparto, Padre? ¿Qué comparto? Hay algunos temas que tengo allí. Y yo al final le dije, bueno, Padre, si usted no me pone ningún tema, pues compartiré uno de los que ya tengo allí listos. Y sin embargo, en la oración, el Padre Celestial colocó un pensamiento: exaltad a Jesús. Eso fue lo que el Señor colocó compartir con ustedes en esta mañana. Que debemos aprender a exaltar a Jesús, porque desafortunadamente, hermanos, ha sido el gran conflicto desde las edades eternas, y es el conflicto que estamos viviendo hoy en día en la actualidad. Y dice la sierva del Eterno: ensalzad a Jesús, vosotros que enseñáis a la gente, ensalzadle en el sermón, en el canto, en la oración. Dedicad todas vuestras facultades a conducir almas confusas, extraviadas y perdidas al Cordero de Dios. Ensalzadle a Él, el Salvador resucitado, y decid a todos: venid aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sea la ciencia de la salvación el motivo de cada sermón, el tema de cada canto. Derrámese en toda súplica. No pongáis nada en vuestra predicación como suplemento de Cristo, sabiduría y poder de Dios. Enalteced la palabra de vida, presentando a Jesús como la esperanza del penitente y la fortaleza de cada creyente. Revelad el camino de paz al afligido y abatido, y manifestad la gracia y perfección del Salvador. Hermanos, a esto somos llamados, a que si vamos a predicar a Cristo y a este crucificado, sea para ensalzarlo a Él, para que su nombre sea glorificado por toda la tierra, ¿sí? Y para poder ensalzarlo, primero necesitamos conocer cuál es la raíz del conflicto. Y por eso vamos a hacer un recuento, un repaso de lo que ha sido este conflicto desde el principio hasta nuestras edades. Y el que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir. Por eso es importante estudiar la historia. Por eso es importante, y por eso las escrituras quedaron allí escritas, allí para que nosotros pudiésemos conocer el conflicto y también el propósito de Dios al crear a la humanidad, y aún al crear a cada una de sus criaturas, tanto celestiales como terrenales. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11 dice la palabra del Señor: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Retengamos estas palabras. Dice: no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis ¿qué? Idólatras. Ya van dos: no codiciemos, no seamos codiciosos, ni seamos idólatras como alguno de ellos. Según está escrito: se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, quedaron registradas. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas quedaron escritas para nosotros, ¿sí? Como ejemplo. Ahora, vamos a repasar brevemente lo que es el gran conflicto en cada generación, cómo este conflicto que inició desde el principio allí en el cielo se ha venido desatando en la tierra, y cómo nos tiene hoy en día nosotros, la humanidad. Dice: Satanás no reconoce la soberanía del Hijo de Dios. Esta es la raíz del conflicto. Y en Ezequiel 28:12 vemos la descripción que hace el profeta refiriéndose al rey de Tiro, pero es una simbología, una representación de aquel querubín rebelde. Dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa
era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, estuvieron preparados berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que, ¿qué? Se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Satanás o de Lucifer? Se enalteció tu corazón. Y allí está la raíz de este gran conflicto. Por eso la importancia de ¿qué? Exaltar a Jesús. Porque aquí vemos que el conflicto es que Satanás no quiso exaltar a Jesús, sino que se quiso exaltar a sí mismo. Dice que se enalteció su corazón. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. De una vez estaba la condenación, dice. Delante de los reyes te pondré para que te miren con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. ¿Cuál santuario? Recuerden que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros cuerpos es un santuario para Dios. Pero dice que Satanás, por querer glorificarse a sí mismo, en vez de glorificarse, ¿qué hizo? Profanó su santuario, su cuerpo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y ahí está la condenación. Para siempre dejarás de ser. Y otra cita que nos habla también de este conflicto lo encontramos en Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. No se conformó con la posición que Dios le había dado, sino que quiso ¿qué? Una posición semejante a la de Dios. Y sabemos quién tenía esta posición semejante a la de Dios, el Padre. Solamente uno que era igual a Dios, su Hijo amado. Es decir, que él estaba codiciando el puesto del Hijo de Dios. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Y qué pasó con esta rebelión en el cielo? Ya lo conocemos, hubo un conflicto en el cielo y dice que hubo una gran batalla donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos allí. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mira que esta es la condición en la que se encuentra hoy en día la humanidad y no solamente el mundo que no profesa ser cristiano, sino tristemente la cristiandad también, ¿sí? Está engañado. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice la sierva del Eterno, poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse, aunque toda su gloria procedía de ¿quién? ¿De él? No, procedía de Dios. Este poderoso ángel era un ángel poderoso, recordemos que era el tercero en jerarquía allí en el cielo. Llegó a considerarla como que perteneciente a sí mismo. O sea que se olvidó que la gloria que él tenía le pertenecía, era a Dios y pensó que era por sí mismo. Este pecado de la ensalzación propia es el pecado que prevalece, hermanos, aún en la iglesia de Dios. El quererse enaltecer a uno mismo, y esto lo vamos a ir mirando en el desarrollo del tema. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía
más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Tremendo, tremendo esto. ¿Por qué, hermano? Dice que estaba, ¿qué? Descontento con el puesto que ocupaba. Sabemos que en el pueblo de Dios hay diferentes puestos. No todos somos llamados a hacer una misma obra. Hay diferentes puestos, aunque somos un solo cuerpo, somos diferentes miembros. Y hay unos miembros que son más grandes, otros más pequeños, unos que trabajan más, otros que trabajan menos, ¿sí? Pero todos pertenecen a un solo cuerpo, ¿sí? Asimismo sucedía en el cielo. Satanás, y es interesante porque Satanás tenía el lugar más alto entre los seres creados. El lugar, sí, la posición más alta. Pero él no se conformó, él quiso algo más y no quiso nada menos que la posición que le correspondía al Hijo de Dios, ¿sí? En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Eso que le pertenecía a Dios, la quiso tomar ¿para qué? Para sí mismo. Cuando nosotros no estamos conforme con la posición que Dios nos ha dejado, bien sea a las mujeres en el hogar, bien sea a los que son maestros, a los que son pastores, a los que son médicos, a los que sea cual sea la posición que el Señor nos haya entregado. Si nosotros no estamos conforme con esa posición, doblemos rodilla y pidámosle al Padre Celestial que nos quite ese espíritu de codicia, porque eso es el espíritu de Satanás. Esto fue lo que desató la rebelión en el cielo. Y tenemos que pedirle al Padre Celestial que nos dé humildad para realizar aún esas tareas más humildes e insignificantes, porque todas son importantes, por más insignificantes que parezcan. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que el mayor en el reino de los cielos no es el que es servido, sino aquel que sirve. Pero el ensalzamiento propio busca ¿qué? Busca el servicio propio, busca de satisfacerse a sí mismo. Dice, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba el poder que únicamente le pertenecía a Cristo. Nadie más. No hay terceros, no hay cuartos, nada. Ese solamente le pertenecía al Hijo de Dios. Sigue diciendo la sierva, los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo, y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Y mira lo que hizo Lucifer. Lucifer también se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. ¿Cuántas veces este corazón humano, lleno de egoísmo, de orgullo, no ha tenido que librar este feroz conflicto? La tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Si en ese momento Satanás hubiese ido a la presencia del Padre de su Hijo y le hubiese dicho lo que había en su corazón y se hubiese humillado, yo estoy segura que el Padre Celestial y su Hijo hubieran podido hacer algo por él. Pero ese es el problema, que Satanás no se quiso humillar. No se quiso humillar. Tener que ir a decirle al Padre y a su Hijo lo que estaba sintiendo era de cierta manera reconocer, y era una humillación para él, y él no quiso eso. Dice que la verdad, la justicia y la lealtad luchaban ¿contra qué? Contra los celos y la envidia. Los celos y la envidia, tremendo, ¿sí? Luego se llenó de orgullo de su propia gloria. Yo no voy a reconocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que reconocer si yo soy el general de las huestes, si yo estoy, bueno, mejor dicho, no me imagino que tanta cosa pasó por su cabeza. Dice, volvió a su deseo ¿de qué? De supremacía. Él sintió ese amor por el Creador. Y en su corazón había esa lucha de querer adorar a Dios, pero otra lucha de quererse adorar a sí mismo. Hermanos, no me pregunten cómo, porque la sierva del Eterno dice que el pecado es un misterio y que explicarlo sería justificarlo. Este es un misterio. No sabemos cómo esto surgió en un ser que había salido de la mano del Señor. Dice, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su ¿qué? A su envidia hacia Cristo, el Hijo de Dios. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios. Él no lo tomó como una dádiva de Dios, dice, y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se
gustaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ¿qué? Ser igual a Dios. Este es el conflicto. Aunque las personas no digan literalmente que que son iguales a Dios, o su propia sabiduría manifiesta de que se están igualando con Dios, de que no le están dando a Dios la posición que le corresponde. Dice, la hueste celestial lo amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, para él no fue suficiente. Para él eso no fue suficiente. Dice, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que ¿quién? Que Lucifer, que era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. Lucifer lo tenía todo, todo, pero él quería algo más. Y ese algo más era entrar en los concilios que solamente le correspondían al Padre y al Hijo. Por eso es que la relación del Padre y el Hijo se describe muy vívidamente en lo que es la relación del matrimonio. En la relación del matrimonio no pueden haber tres, ¿sí? El concilio de paz será ¿qué? Entre ambos. Solamente debe haber dos, el esposo y la esposa, ¿sí? En su intimidad, en las cosas que ellos comparten, solamente deben haber dos. Terceros no pueden haber porque ya dañarían la armonía del hogar. Y esto mismo ocurría con los concilios del cielo. Estaba su padre y su hijo. Dice, ¿por qué? Se preguntaba el poderoso ángel, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Eso era lo que él se preguntaba, ¿por qué se le honra más que a mí? Dice que Satanás abandonó la presencia de Dios. Dice, abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió ¿a qué? A difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Cuando yo leía eso, recordaba cuando Judas abandonó la presencia de Cristo. Cuando nosotros abandonamos la presencia de Dios, el enemigo entra y hace fiesta en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso, aun cuando seamos tentados a sentir esto que el enemigo sintió, no abandonemos la presencia del Padre. Es cuando más lo estamos necesitando, cuando más necesitamos doblar rodilla y pedirle al Padre Celestial que quite ese espíritu de orgullo, de envidia, de celos, de egoísmo, porque si no, estos pecados en especial nos van a aniquilar. Fuego dentro de ti era la condenación para Satanás. Fuego dentro de ti te consumirá. Y lo mismo pasará con nosotros si no abandonamos estos pecados que es en especial, que especialmente ofenden a Dios. Ahora, vamos a ver qué ocurrió acá en la tierra. Exactamente lo mismo. Adán y Eva, al igual que Satanás, desearon la posición del Hijo de Dios. Así es, hermanos. En Génesis 3, 1 al 19 dice que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Eso fue lo que le dijo Satanás. Seréis como Dios. Entonces, ¿qué fue lo que codiciaron ellos? Obviamente, el pecado entró por esto, por el apetito, pero lo que ellos mayormente codiciaron fue la posición de Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaba desnudo, y bueno, conocemos la historia, ¿sí? Que cosieron hojas de higueras, y igual que Satanás, salieron de la presencia de Dios, se escondieron de la presencia de Dios, porque el pecado no puede morar con la santidad. Dice la sierva, como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. Al tramar la ruina de la raza humana, vio que la felicidad y la paz de la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Impulsado por la envidia, decidió inducirlos a desobedecer y a traer sobre ellos la culpa y el castigo del pecado. Dice la palabra de Dios que cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse ante la envidia? Tremendo. ¿Por qué? Porque como Satanás vio que él fue rechazado,
sacado de la presencia del Creador, entonces él sintió envidia cuando vio a los nuevos seres creados, en este caso nuestros primeros padres, Adán y Eva, sintió envidia de ellos al verlo, que gozaban y se deleitaban delante de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué dijo? Ahorita me voy a ensanchar en contra de ellos. Trataría de cambiar, ¿qué? Su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. Y tristemente vemos que logró su cometido. Pero también gloria a Dios porque hay esperanza. Dice, le dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Dice la palabra de Dios que cuando Dios terminó la creación, todo era bueno, y no solamente bueno, que todo era bueno en gran manera. O sea que no necesitaban nada más. Pero aún así dice que Satanás le dijo que les iba a ¿qué? Que esto de comer el fruto iba a hacer que ellos entraran a una esfera más elevada. Entonces ellos dudaron de que en verdad esa palabra que había dicho que todo era bueno y que no necesitaban más, ellos dudaron de esa palabra, ¿sí? Y le creyeron, en vez de creerle a Dios, ¿le creyeron a quién? Al enemigo. Dice, añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Los atributos de Satanás, Satanás se los quiso, o el carácter maléfico de Satanás, Satanás se los quiso implantar ¿a quién? A Dios. Él mismo era egoísta, él mismo estaba pensando en sí mismo, pero el que dijo es Dios, el que es egoísta. ¿Y cuántos no piensan de esa manera? ¿Cuántos no piensan que porque Dios no responde a la manera que uno quiere, entonces Dios es egoísta, Dios no me quiere dar esto? Y no nos estamos dando cuenta que es nuestro propio corazón egoísta lo que impide que las bendiciones de Dios bajen sobre nosotros, ¿sí? Por eso el Señor muchas veces prueba nuestro carácter para ver sobre qué estamos edificando. Sigue diciendo, junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. Eva salió del costado de Adán, lo cual significaba de que ella era igual a Adán. Dice que no salió de sus pies para que fuese pisoteada, ni salió de su cabeza para que gobernara sobre él, sino de su seno, para que fuese igual a él y también protegida por él, ¿ya? Sin embargo, sabemos también que Adán es cabeza de la mujer y que a Eva se le dio una posición diferente, no menor, diferente. Pero las Evas modernas de hoy en día no se conforman con esa posición. Hoy en día vemos cómo el feminismo está despojando a la mujer del verdadero sentido por el cual fue creada y muchos están abandonando los puestos del deber para ir a hacer algo que el Padre Celestial no les ha mandado. En su afán pues, de subir más allá de su posición original, descendió ¿a qué? A un nivel más bajo. ¿No fue acaso lo mismo que le pasó a Satanás? Queriendo ascender a la posición de Dios, que descendió a un nivel más bajo. Dejó de ser hijo de la luz para llegar a ser adversario de Dios. El mismo resultado tendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y nobleza de carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Ahora, otro ejemplo, ya miramos a Adán y Eva, otro ejemplo, Babilonia. Cuando Nimrod empezó a edificar Babel, procuró también ser Dios en la tierra. Eso lo vemos en la historia en Génesis capítulo 10, donde nos dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el ¿qué? El primer poderoso en la tierra y fue el comienzo de su reino, Babel. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver qué estaban haciendo los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y de esta manera Dios trastornó los planes de los hombres y los esparció por toda la faz de la tierra. Ahorita miremos por qué ellos quisieron edificar esta torre. ¿Cuál era el propósito? ¿De qué manera ellos estaban oponiendo a la voluntad de Dios y de qué manera se estaban ensalzando por encima de Dios? Dice la sierva, muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines al construir la torre era la de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Toda empresa, prestemos atención a esto, toda empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes lo habían proyectado, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas ¿a dónde? A la idolatría. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hermanos, la idolatría no es solamente esos dioses externos. Hay algo que está consumiendo a todo el mundo y también a los hijos del Señor. Y es el pecado de la egolatría. Es el pecado de querernos ensalzar a nosotros mismos. Dice, los constructores de la Torre de Babel manifestaron un espíritu de murmuración contra Dios, pero mientras murmuraban contra Dios, calificándolo de arbitrario y severo, estaban aceptando la soberanía del más cruel de los tiranos. ¿Qué dice? Que mientras ellos estaban murmurando contra Dios de que Él era arbitrario y severo, ellos mismos estaban aceptando la soberanía de aquel que verdaderamente era arbitrario y severo, del más cruel de los tiranos, dice. A medida que los hombres se alejaban de Dios, los atributos divinos que eran la justicia, la pureza y el amor fueron reemplazados por la opresión, la violencia y la brutalidad. Ellos decían que Dios era arbitrario y severo. Aún criticaron el sistema de sacrificios que Dios estableció. Pero al aceptar ellos este concepto de Dios, los llevó a la idolatría hasta el punto que llegaron a sacrificar sus propios hijos en el altar. Dice, su confederación se fundó ¿en la qué? En la rebelión. Era un reino que se establecía ¿para qué? Para el ensalzamiento propio. Vuelve y juega. El ensalzamiento propio. Es el gran conflicto que estamos viviendo hoy en día, en el cual Dios no iba a tener ¿qué? Soberanía ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. En lugar del estatuto divino, que es santo, justo y bueno, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Hay un versículo en la Biblia donde dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero este buscó muchas ¿qué? Perversidades. Ha sido el hombre el que ha buscado siempre cosas, establecer leyes, establecer cosas para satisfacerse a sí mismo. Y hoy en día, en la actualidad, vemos estos en mayor grado. Y el Señor nos ayude a no caer en esto, hermano. Cuando yo estaba meditando en esto, que el Padre Celestial me está permitiendo compartir con ustedes, me examinaba. Le daba gloria a Dios porque solamente Él debe ser exaltado. Pero también entendí a Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias damos a Dios por su Hijo Jesucristo, porque si Él no hubiese venido acá a la tierra a establecer la cruz, nosotros no hubiésemos entendido el amor de Dios. Otro caso muy particular, los discípulos de Cristo también se peleaban por el puesto más alto, y eso que ellos andaron con el dador de la vida, ellos andaron con su creador aquí en la tierra. Pero no nos maravillemos, hermanos, porque la cosa sigue. En Mateo 18:1 nos dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban preocupados por quién iba a estar más cerca del Salvador cuando Él reinara. ¿Quién es el mayor? Y entre ellos se peleaban, literalmente se peleaban por la posición más alta. ¿Sí? Y no solamente una vez, esa era la constante pelea que había entre ellos. En Marcos 9:33 y 35 también nos dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí
quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el ¿qué? El postrero de todos y el servidor de todos. Vea pues. Dice que este episodio sucedió en varias ocasiones, hermano. Inclusive hasta en el momento en que se tomó la última cena, ellos todavía estaban con ese pensamiento. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Por eso el lavatorio de los pies. Dice la sierva del Eterno de que nosotros debemos ser bajados de nuestros zancos y estar dispuestos a servir antes que ser servidos. Y dice la sierva, la lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Surgió delante de él, en ese momento en que él vio esta escena con sus discípulos, dice que surgió delante de Cristo una visión de Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los demás ángeles que rodeaban el trono y está unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer había dicho, seré semejante al Altísimo, y en su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Entonces, ¿qué era lo que Lucifer deseaba? Dice, Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Él quería la posición de exaltación que él estaba recibiendo, pero no quería su carácter. ¿Y su carácter qué es? Servicio. Él quería era que lo sirvieran, que lo exaltaran, que lo glorificaran. Muchos en la actualidad están viviendo de la misma manera. Quieren recibir las mercedes de Dios, pero no están dispuestos a cumplir con las condiciones. Buscaba para sí el lugar más alto y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Si nosotros estamos buscando el lugar más alto, hermanos, tengamos cuidado, porque Satanás está ahí a las puertas, queriendo dominarnos. Dice, así resultarán inevitables el ¿qué? El enajamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino ¿de qué? De fuerza. A diferencia del reino de Dios. El reino de Dios es un reino ¿de qué? Un reino de amor. Pero el de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso y como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Esta es la condición del hombre caído. Y en busca de la felicidad no les importa tener que pisotear a los más débiles con el tal de poseer la posición que ellos quieren. Y aún más vívidamente lo vemos en los poderosos de la tierra, que no les importa aún cosechar multitudes de almas con tal de conseguir el poderío que ellos anhelan. Muchos son ricos, ya no necesitan más plata, pero ya cuando han tenido todo el dinero que su alma puede desear, entonces anhelan algo más y es el poder. Ahora, en la actualidad está también ¿qué? El poder romano, que ese es el conflicto final en el cual estamos viviendo actualmente. En Daniel capítulo 7 dice que este poder hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea que utilizaría la ¿qué? La fuerza y pensaría en cambiar los tiempos y la ley, tomaría la posición de ¿qué? De juez también y serán entregados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. En 2 Tesalonicenses también nos habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que, ¿qué hace este hombre de pecado? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ha tomado los títulos de la divinidad. Y sabemos cuál es ese poder, hermano. El poder romano. Que nosotros sabemos que tenemos un sumo sacerdote allí intercediendo por nosotros, pero no, el poder romano todavía conserva el sacerdocio. Sabemos de que la palabra de Dios dice que la ley de Dios es eterna, pero no, el poder romano dice que el sábado ya no.
y cosas como esas, queriendo tomar la posición que le pertenece solamente a Dios. Tanto así que en Apocalipsis 13 nos dice que él blasfemaría contra el nombre de Dios y su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Y que aún así se le ha permitido que haga guerra contra los santos y los venza. Y que a la final dice que este poder lo adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores cuyos nombres que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los que adoran este sistema pagano y satánico no van a ser, y sus nombres no van a ser inscritos en el libro de la vida del Cordero, sino que están condenados ¿a qué? A la destrucción, así como se le dio la condenación a Satanás desde un principio. Ahora miremos qué nos dice la sierva. Esta mezcla del paganismo y el cristianismo dio como resultado el desarrollo ¿de qué? Del hombre de pecado, predicho en la profecía que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Este plan le ha funcionado de una manera magnífica al enemigo, porque cuando se ha rebelado abiertamente contra Dios, es más fácil discernir el peligro. Pero como él unió el paganismo con el cristianismo, para muchos es más difícil discernir este engaño, porque dice, ay, todos los caminos conducen a Dios, dicen que lo importante es buscar a Dios, sea cual sea la forma en que le busquemos. Lo importante es reconocer que hay un Dios. Con eso se quedan. Y no, lo importante es conocer a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, su carácter, su justicia, su misericordia, no vamos a poder ver el rostro de Dios. Dice, este gigantesco sistema de religión falsa es una obra maestra del poder de Satanás. Un monumento. ¿Es un qué? Un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Como Satanás no pudo hacerlo allá en el cielo, lo está estableciendo aquí en la tierra. Y muchos dicen o hablan en contra de Satanás, pero no se están dando cuenta que le están permitiendo que Satanás entronice, no solamente en su sistema de culto, sino que también entronice su corazón. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza ¿qué? Visible de la Iglesia Universal de Cristo. ¿De quién es este título? ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo. Pero el Papa dice que no, que Él es la cabeza. Investido con autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo, más aún, el Papa se ha arrogado los mismos títulos ¿de qué? De la divinidad. Ahora, el propósito de Satanás. ¿Cuál era el propósito de Satanás con este sistema o cuál es? Porque este sistema es en el que estamos viviendo actualmente. Dice, mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Ya como el paganismo y el cristianismo está unido, ahí los tenemos. Pero ahorita ¿qué necesita? El mundo protestante también de su lado. Y de esa manera Satanás se iba a ensalzar a sí mismo. ¿A través de qué? A través de su vicegerente, de la cabeza de la iglesia, el papado. De esta manera el mundo llegará a ser mío, dijo Satanás. Seré gobernante de la tierra y príncipe del mundo. Esto es lo que quiere hacer el enemigo. Lo que no pudo lograr allí en el cielo, quiere hacerlo aquí en la tierra. ¿Sorprendidos? ¿Sorprendidos hasta acá, hermanos? Tremenda la obra que el enemigo está haciendo en la actualidad. Pero esto que vamos a ver ahora nos sorprenderá aún más, hermano. El hombre mismo, nosotros como individuos, somos el blanco de Satanás y por ello él ha implantado su propio espíritu ególatra en la humanidad. En Oseas capítulo 11, versículo 7 dice la palabra: entre tanto mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno, absolutamente ninguno, me quiere enaltecer. Tremenda amonestación. Aunque me llaman altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Ahora, esto es una pregunta que debemos hacernos nosotros personalmente. ¿Estamos enalteciendo a Dios o estamos viviendo para agradarnos a nosotros mismos? Aún dice la sierva del Eterno que no es el temor al castigo ni el deseo de la recompensa lo que lleva a los discípulos de Dios a seguirlo a Él, sino el amor. Este debe ser el principio que debemos tener implantado en nosotros, que todas las cosas, todas vuestras cosas sean hechas por amor, no por miedo, no por gloria, por vanagloria, sino por amor a Dios, por quererlo exaltar a Él. En Romanos capítulo 2, versículo 1,
Y 21 y 24 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se ha de hurtar, hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros o por culpa de vosotros. Tremenda amonestación, y esto, hermanos, quiero que la tomemos personalmente. Sí, cuando yo leía eso, aún me amonestaba a mí que les estoy presentando este tema hoy día a ustedes. Me amonestaba a mí. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, que esa sea nuestra oración. Que examine nuestros corazones y que nos muestre si hay caminos de perversidad y nos guíe por camino eterno. Necesitamos hacer un escrutinio de nuestros corazones diariamente, aún en las cosas diarias que nosotros realizamos. Porque, hermano, aún meditaba eso. He entendido también porque la sierva del Eterno dice que se requiere mucho tacto para introducir la religión en la familia, en el hogar, en el trabajo, ¿sí? Porque cuando estamos en un ambiente así sacro, tranquilo, hablando de las cosas del Creador, que pues qué bueno es hablar de la palabra del Señor y eso, pero realmente en el momento en que salimos de estos lugares, ¿cómo nos estamos comportando con las personas con las cuales nos relacionamos diariamente? Y es allí donde nosotros debemos examinar nuestros corazones, porque ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es más de lo que hablamos. El verdadero evangelio es lo que nosotros vivimos diariamente, ¿sí? El corazón carnal es egoísta y orgulloso. Dice la sierva, por la desobediencia se pervirtieron las facultades del ser humano y el egoísmo reemplazó el amor. Eso es lo que reemplazó el amor, el egoísmo. Y por eso, de cierta manera, yo siempre lo he recalcado, en mayor o menor grado, pero todo corazón natural y carnal es egoísta. Todo. A mí no me vengan a decir que no hay una persona que no. Todos. Porque es que el egoísmo reemplazó el amor. Y esta es la semilla, la cizaña que Satanás sembró en el ser humano y que Dios quiere quitar, pero no quitarla para dejarlo ahí vacío, sino para implantar el amor, el verdadero amor de Dios, que es un amor abnegado. Ahora, aquí tenemos a los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios dice que el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Por qué? Por la altivez de su rostro. Se cree autosuficiente, se cree que no necesita de Dios. Dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos y aún todos los logros que obtenga se los atribuye a sí mismo. En Habacuc dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en Romanos también nos dice la palabra del Señor que aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente que reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Mire a la degradación a la cual puede llegar a caer el hombre. Desde pecados, por decir así, entre comillas, ¿no? Más pequeños hasta pecados más grandes. ¿Por qué? Por no aprobar el tener en cuenta a Dios en cada uno de sus caminos. Estos son los que no conocen a Dios. Ahora miremos los que dicen conocer a Dios. También están aquellos que dicen conocer a Dios, pero que en verdad no le conocen. En Mateo vemos la reprensión que el Salvador le hace a los escribas y fariseos. Dice, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran como hermosos, mas por dentro como están, llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro como estáis, llenos de hipocresía e iniquidad. En Lucas también nos da la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuál era la oración del fariseo?
Dice que ni siquiera se arrodillaba, sino que estando de pie, oraba consigo mismo. Empezó a alabarse. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los católicos, como los gestos, como los... Empieza a nombrar a las otras denominaciones. ¿Yo qué hago? Yo sí doy el diezmo. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno antes 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Qué jactancia, no le está dando la gloria a Dios. Yo estaba diciendo, yo soy justo por mí mismo. Yo merezco esta salvación que usted está ofreciendo. ¿Qué dice en Apocalipsis? Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero ¿qué dice el Señor? El testigo fiel y verdadero. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y finalmente vemos los que en verdad conocen a Dios. Dice en Filipenses que nada debemos hacer ¿qué? Por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad. ¿Qué debemos hacer? Estimar a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dejar de mirar nuestra propia comodidad, dejar de mirar nuestro propio bienestar y sacrificarnos por el bienestar de los demás, por aquellos que aunque aparentemente parecen ser menores que nosotros, dice que debemos estimarlos como superiores a nosotros mismos. Y por eso en Mateo dice que son bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y algo interesante en 1 Pedro lo vemos es que una de las cosas que hace que nosotros seamos humildes es la sujeción. ¿Qué le dice a los jóvenes? Que a nosotros los jóvenes yo creo que lo que más nos cuesta y es sujetarnos. Nosotros a medida que vamos creciendo, no solamente en edad, sino también espiritualmente, vamos entendiendo la importancia de estar sujetos los unos a los otros. Pero la necedad, dice la palabra de Dios, que la necedad está ligada al alma del muchacho. Si nosotros nos ponemos a ver, desde muy pequeños es muy difícil sujetar a los niños a sus padres, porque siempre el corazón carnal busca a hacer su propia voluntad, a satisfacer su propio orgullo. Pero que nos dice, jóvenes, sujétense a los ancianos, ¿sí? Sujetémonos, ¿nos cuesta? Sí, quizás nos cuesta, pero nos dicen sujétense. Y todos estar, ¿qué? Sumidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los que son soberbios y da gracia a los que son humildes. Y me llama la atención este versículo que dice, humillaos, ¿qué nos manda? Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En este momento estamos viviendo el tiempo de la gracia, y el tiempo de la gracia es exaltar la cruz de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos humillar el yo. Si nosotros no humillamos el yo, olvídese que Dios nos dará la gloria o nos dará a compartir la gloria con su Hijo. Porque para poder entrar al reino de la gloria, primero debemos pasar por el reino de la gracia. Y el reino de la gracia está entronizado por una cruz. Exaltemos a Jesús. Por eso el Apocalipsis 14:7 nos dice que el mensaje del primer ángel es que temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Darle gloria a Dios es más que alabarlo con nuestros labios. Darle gloria a Dios es alabarlo con nuestras obras. Darle gloria a Dios es que la gente pueda ver y decir, este verdaderamente es un hijo de Dios, verdaderamente Dios es real, porque en esta persona podemos ver manifestada la gloria de Dios. Eso es dar gloria a Dios. Ahora, por eso necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo. Respondió Jesús, eso está en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan también nos describe otra parábola muy bonita, y es el de la semilla. Dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae ¿en dónde? En la tierra y muere, queda solo. El grano de trigo o cualquier otra semilla, para poder salir, retoñar y finalmente dar fruto, no solamente un fruto, sino mucho fruto, tiene que caer primero ¿dónde? En la tierra.
y morir. Morir. Somos llamados a que el yo muera, que sea enterrado en la tierra. Y de esta manera vamos a poder crecer para dar fruto. Dice, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Cuánto estamos estimando nuestras vidas? Aunque la palabra de Dios nos habla también de que debemos aprender ¿a qué? A amarnos a nosotros mismos, para así también aprender a amar a nuestro prójimo. Pero no estimarla más de lo que se debe, hasta el punto de que nos volvamos ególatras y perdamos de vista el amor hacia Dios, que debe ser el amor supremo. Dice la sierva, no deis al mundo la impresión de que Cristo no tiene para vosotros forma ni hermosura, para que lo deseéis. Revelad a Cristo como Él es. ¿Cómo Él es? El todo codiciable, el señalado entre 10,000. Su gloria es disminuida por sus seguidores profesos, porque prefieren las cosas terrenas, son desobedientes, desagradecidos e impíos. Cuán vergonzosamente se mantiene a Jesús en la retaguardia, en la parte de atrás, ahí a un ladito. Su misericordia, su paciencia y su amor incomparable quedan velados, y su honor es anublado por la perversidad de sus seguidores profesos. ¿Sí? Dice, por culpa de vosotros es que el nombre de Dios es blasfemado. Pero ¿qué nos manda la sierva del Eterno? ¿Qué nos manda la palabra del Señor? ¿Qué nos dice Dios? Ensalzad a Jesús. Hablad de su amor, de su poder, y que el yo se pierda detrás de la gloria de su persona y el gran poder de la cruz del Calvario. Satanás estaba empecinado a oponerse a la ley según la cual ninguno de vosotros vive para sí. Esta es la ley del cielo, hermanos. La ley del cielo es, ninguno de vosotros vive para sí. Está empecinado en vivir para sí mismo. Procuró convertirse en el centro de influencia. Esto fue lo que incitó la rebelión en el cielo, y fue la aceptación por parte del hombre de este principio lo que introdujo el pecado en el mundo. Cuando el hombre pecó, se separó del centro que Dios había dispuesto. Un demonio se convirtió en el poder central del mundo. Satanás había establecido su trono en el lugar donde debía estar el trono de Dios. El mundo rindió su homenaje como una ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Pero miremos la maravillosa obra que Dios está haciendo. Dice, Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el remedio para el pecado. Cristo dice, donde Satanás ha establecido su trono, allí levantaré mi cruz. Y no solamente aquí en la tierra, hermanos, sino en el trono de nuestros corazones. Aquí Satanás ha querido hacer su trono en nuestra mente, en nuestros corazones, pero este lugar no le pertenece a él, este lugar le pertenece a Cristo, porque él lo compró con su sangre, y dice que allí él que levantará su cruz. Sin embargo, sabemos de que él está a la puerta y él llama para ver quién está dispuesto a llevar su cruz, porque él no obliga a nadie, porque su reino no es un reino de fuerza, él no fuerza la voluntad de nadie, sino que él está dispuesto a hacerlo a través de ¿qué? A través del amor. Él nos muestra su amor, y a través de ese amor nos lleva nuevamente ¿a qué? A que nosotros lo amemos a él y que estemos dispuestos a llevar esa cruz. Dice, Satanás será expulsado y el yo será levantado para atraer a todos los hombres hacia mí. Me convertiré en el centro del mundo redimido. Dios, el Señor, será exaltado. Y ya casi finalizando, hermanos, dice, ¿qué es la justificación por la fe? Este es el centro del mensaje. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo de la tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Para Dios poder obrar primeramente en nosotros necesita ¿qué? Abatir nuestra gloria en el polvo de la tierra. El resultado final de la exaltación propia será, dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. O sea que todo aquel que es soberbio y que es altivo, finalmente lo llevará ¿a qué? A su propia destrucción, su propia caída. Y en Isaías capítulo 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Eso es lo que viene a hacer Cristo cuando vuelva a la tierra. Abatirá en el polvo de la tierra la gloria del hombre. Y dicen que todos reconocerán finalmente en que Dios ha de ser exaltado. Pero los redimidos que fueron quizás humillados en esta tierra recibirán la gloria
ese reino de gloria que tanto esperaron. Dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Y finalmente, dice Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será enaltecido. La invitación, hermanos, es que dejemos que el yo sea humillado en el polvo de la tierra. Pidámosle al Padre Celestial humildad. Necesitamos mucha humildad. Por eso Salvador dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y solamente de esa manera hallarán descanso para vuestras almas. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos, y bueno, espero que haya sido de bendición esta meditación.